Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestro bloque de entrevistas y hoy queremos seguir profundizando cómo está la situación del campo y también habíamos hablado antes de iniciar este espacio de cómo está el procesamiento justamente de lo que tiene que ver con los granos. Hemos visto y nos recibimos de forma periódica los informes de Capro y hay algunos números realmente muy importantes que queremos compartir con ustedes sobre cómo ha sido afectado no solamente el sector, digamos, que produce, sino también que cosecha, ¿verdad? Sino también el sector que después procesa la soja, que ha tenido un año realmente bastante difícil. Pero para hablar puntualmente de este tema ya está con nosotros Sandra Noguera, está también Miguel Chávez, ellos son de Capro y a quienes agradecemos que hayan venido aquí a nuestra casa en 5 días a visitarnos. ¿Cómo están Sandra y Miguel? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en el canal para compartir los datos de nuestro sector. Bueno, Miguel, gusto. Igualmente Samuel, un placer y bueno, esperando un poquito conversar a más detalle de nuestro sector y bueno, a las órdenes para las consultas. La molienda, como lo dicen técnicamente ustedes, venía ya de alguna manera siendo afectada en los últimos años. Y este año, con la caída de un 60% de lo que fue la cosecha de la soja, se ha visto aún más resentido. Al cierre de esta primera mitad del año, Sandra, ¿cómo podemos evaluar lo que está haciendo, el impacto que está teniendo en el sector de ustedes, que son los que procesan la soja? Bueno, realmente el quiebre de la cosecha fue bastante elevado. Eso hace que haya menos disponibilidad de materia prima y nosotros como gremio vimos la necesidad de recurrir también al gobierno para solicitar un régimen especial de importación, que es de admisión temporaria, para poder paliar de cierta manera esa falta de disponibilidad de materias primas y que nos permita ver en los mercados regionales disponibilidad de soja para poder importarla. Con ello pudimos aprobar un decreto con el gobierno aprobó un decreto donde posibilitaba esa opción. Lastimosamente todavía falta la reglamentación del artículo 12 del decreto de admisión temporaria para perfeccionamiento activo de soja, que es a fines solamente de industrializar. Nosotros tenemos que importar para industrializar. Entonces, bajo ese escenario, nuevamente nos reunimos con el viceministro de Industria ayer, solicitándole su colaboración y el liderazgo que ya habían tenido cuando se aprobó el decreto para lograr la reglamentación que falta, que tienen que sacar puertos y el Senado. Sí, vimos justamente en redes sociales la foto, ¿verdad?, que compartieron con el viceministro. Pero esto también muchas veces entiendo, Sandra y Miguel, es cuestión del tiempo, ¿verdad? En el sentido de que cuanto más se retrasa, más perjuicio ocasiona al sector. Por eso me imagino que les motivó también a pedir esta reunión. Sí, totalmente. De hecho, estamos mal en términos de números, de porcentaje que Miguel te va a compartir en breve con respecto a los porcentajes de molienda, de la capacidad utilizada, la caída del ingreso de divisas también, ¿verdad? Es preocupante y sobre todo este decreto, como te dije antes, fuera de cámara, va a estar vigente solamente hasta el 31 de diciembre de este año, entonces no tenemos mucho margen de maniobra como para ir y golpear puertas y ver si realmente hay disponibilidad para importar. Claro. Y ahí cuando hablas de disponibilidad, ¿tienen ya algún mercado en vista que a quien eventualmente cuando salga este decreto o la reglamentación del decreto pueden acceder a la materia prima? Y serían mercados regionales, podría ser Bolivia, podría ser Argentina, ver en Brasil, esos serían los mercados, ¿verdad? Sí, y con relación a lo que comentaban también, aclarar un poquito también de que los periodos de cosecha de las diferentes economías regionales de las que estamos hablando, de las que podríamos comprar nosotros, ya prácticamente cerraron, sí, prácticamente todas ya cerraron. Entonces eso nos deja con el margen de maniobra mucho más corto incluso para poder ir a hacer compras de originación de granos para poder procesarlos acá, ¿verdad? Entonces, mientras más tiempo pase, menores van a ser las posibilidades de que efectivamente podamos utilizar el régimen y, como comentaba Sandra, que sea un poco como un bálsamo para el sector, ya que, como decías también, los márgenes, los volúmenes de molienda están por debajo de lo que solían ser en otros años. Totalmente. Y ahí les consulto, esta safriña que la vez pasada hablamos con algunos productores, nos dijeron que fue muy buena.
¿no se puede utilizar la producción de ese lado o esto ya está todo colocado para el exterior? Se tendría que ver caso por caso, ¿verdad? De alguna manera palió un poco la situación, ¿verdad? La caída no fue tan grande como la que se decía al comienzo del año. Pero me gustaría que Miguel hable de los porcentajes de molienda y la capacidad utilizada en este último mes. Sí. Porque realmente eso te va a mostrar cómo venimos, el panorama poco alentador que teníamos al comienzo del año lastimosamente se está cumpliendo. Y de hecho las fábricas ya van a parar posiblemente ya en agosto. Entonces es bastante preocupante porque no solamente vamos a exportar lo que queda en estado natural, sino también se ponen en riesgo los puestos de trabajo, ¿verdad? ¿Y de cuánta gente estamos hablando? ¿Cuántas industrias estamos hablando? Las industrias asociadas a Capro generan en total 8.800 puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Entonces, en las plantas están en riesgo justamente los empleos y también en toda la cadena, ¿verdad? Claro. Porque estamos hablando de menos logística, menos demanda de servicios y es bastante preocupante eso. Y se va a empezar a sentir mucho más este segundo semestre del año. Ahí estamos hablando de aceite y de harina, ¿de soja o de qué estamos hablando? Sí, nosotros producimos, o sea, con la soja, los productos industrializados a partir de la soja son el aceite crudo desgomado, la harina y la cascarilla de soja. También las industrias de Capro hacen refinado de aceite para hacer aceite comestible. Otras industrias de Capro también hacen aceite de atún y de canola y de girasol. Claro. También alimentos balanceados, un poco yendo todavía un poco más en la cadena de valor, ¿verdad? Tenemos industrias de diferentes tipos en Capro y bueno, el impacto se da como al inicio de la cadena, entonces a lo largo de ella se siente, ¿verdad? ¿Podríamos tener también algún problema de abastecimiento a nivel local, ¿verdad? Para el consumo local, en el caso, por ejemplo, del aceite, si esto se da? Mira, Samuel, no, porque los productos de contrabando ingresan libremente. Compensan. Lastimosamente es así. O sea, justamente es uno de los problemas con los que tienen que enfrentar las industrias que refinan aceite aquí, porque por lo menos más o menos el 30% de lo que se consume en Paraguay es de origen dudoso. Y llamamos origen dudoso porque no solamente son aceites de contrabando, sino también aceites que se procesan en un garage, digamos, sin ningún tipo de control y que son robados desde la barcaza que están puestos para exportación ya. Entonces, ¿Son estos aceites sin etiqueta? Sí, exacto. Que los vemos en el... O inclusive usan los envases vacíos de otros aceites y los cargan ahí directamente, ¿verdad? Qué bárbaro, tremendo. Hablaste de la molienda. Miguel, ¿cómo fue evolucionando o involucionando, mejor dicho, en los últimos años y en específico este año el impacto que están resintiendo? Sí, la verdad que incluso en años con buena cosecha estábamos viendo ya una tendencia a la baja del procesamiento de oleaginosa en general. Si vamos, por ejemplo, años atrás, vemos que en 2018 fue el último año donde vimos un ligero aumento en el procesamiento. A partir de ahí, el 19, el 20 y el 21, todos fueron años de caída, o sea, donde se produjo menos, donde se procesó menos soja y otras oleaginosas que en el año anterior. Y este año claramente ya va a ser el cuarto año, ¿verdad? Porque con menos disponibilidad es imposible alcanzar los niveles de años anteriores. Y si vamos un poquito analizando en tramos más cortos, como por ejemplo estos primeros 5 meses, que son los que ya tenemos cerrados, vamos a ver, por ejemplo, de que estamos un 15% más o menos por debajo del promedio de los últimos años. Aquí hay que notar también un poco que hacer una comparación interanual directamente enero-mayo 2022 con 2021 da como una pequeña suba, pero eso se da principalmente porque el año pasado tuvimos también un problema con la cosecha, pero el retraso de la época de zafra, con lo cual la molienda empezó más tarde y en enero y en febrero de 2021 prácticamente no se procesó ni soja ni ninguna otra oleaginosa, o sea, volúmenes muy bajos. Pero si uno estira ese marco referencial a enero-mayo de, por ejemplo, los últimos 3 años, ya la caída es así como te comentaba, del 15% más o menos. Y
lo que esperamos de aquí en adelante es que eso se va a ir profundizando, porque si uno va haciendo como un balance de masa, le llamamos en el sector, va viendo, bueno, teníamos producción X, que por ejemplo nosotros estimamos que está en 3.800.000 más o menos la producción de este año, se exportaron ya más o menos 1.500.000, 2 millones de toneladas, se procesó 1.100.000 más o menos, entonces el saldo que queda ya es bastante pequeño y el stock en fábrica es pequeño, entonces vamos a ir viendo seguramente que las fábricas van a empezar a suspender las operaciones, ¿verdad? Que eso, Sandra, es lo más grave, ¿verdad? Porque estamos hablando ahí de puestos de trabajo, de operarios, de técnicos, de un montón de gente que, y no solamente... Y gente altamente Claro, capacitada. pero no solamente la gente que trabaja de forma directa, sino toda la cadena logística, gente que depende también de esas fábricas, ¿verdad? Porque son empresas que viven, digamos, de hacer toda la cadena logística de la soja, Sí, del procesamiento de la soja. Es así mismo, Samuel. Estamos hablando de todos los camioneros, las empresas que prestan servicios logísticos, fluviales, las empresas de catering, las empresas que nosotros contratamos, varias de las industrias tienen contratados servicios para trasladarle a sus empleados hasta los puestos de trabajo también. O sea, hay varios servicios que se van a venir resintiendo por este problema que tiene la cadena, ¿verdad? Y ahí de forma indirecta tienen algún cálculo, pues son 8.000 puestos directos, pero de forma indirecta hay alguna idea de cuántos más o menos están detrás en la cadena. Ah, no, vos sabes que esos números no tenemos de cuánto están, cómo impacta realmente en forma indirecta, porque estamos hablando de familias que dependen de eso también, ¿verdad? Pero sí es un buen cálculo que tenemos pendiente de hacer. Sí. Ahora, para ser muy puntuales, porque también nosotros vamos a darle seguimiento de eso y pedir al gobierno, cuando hacen la reglamentación, ¿hay todavía posibilidad en la reglamentación de poner la fecha o de ampliar la fecha, o ya en el decreto está la fecha fijada a fin de este año? En el decreto está la fecha de vigencia, pero también nos dijo el ministro de Industria que podríamos ver la posibilidad si es necesario de ampliar. Nosotros consideramos que este es un régimen que debería estar en una ley de hecho. Esto fue un decreto que se sacó y bueno, trató de paliar la situación de forma urgente, y agradecemos las gestiones que hizo el ministro de Industria para eso y el viceministro de Industria también, y todas las instituciones que estuvieron ahí involucradas. Pero sí es una tarea pendiente y nosotros consideramos que debería estar en el Código Aduanero inclusive, ¿verdad? Como un régimen específico para oleaginosas, para que en todos los países, que si vos ves, Argentina tiene un régimen de admisión temporaria que le facilita justamente la importación desde Paraguay. Entonces, de esa manera nosotros, si tenemos un régimen similar, vamos a poder tener esa opción cuando nosotros no tenemos disponibilidad de soja en el país u otras oleaginosas, poder importar, ¿verdad? Claro. Eso te vuelve más competitivo también. Claro, no, y además no hay que estar detrás esperando que aparezca un decreto, la reglamentación, sino que cuando ocurre una situación como esta se activa inmediatamente porque ya hay una ley que norma ese tipo de régimen especial. Claro, porque en el Código Aduanero está el régimen de admisión temporaria, pero es es en general, ¿verdad? No específico para oleaginosas. Y el problema que tenía ese régimen es que te da exigencias que nosotros por nuestras particularidades no podemos cumplir. Entonces lo que hizo el decreto, pues, vía decreto estaba esa limitación. O sea, la exigencia era que todo lo que importes tenés que mantener separado de lo que puedas adquirir a nivel local. Entonces eso para nosotros es muy complicado hacerlo porque requiere más infraestructura para tener la soja que llegues a importar de la soja que puedas comprar de Paraguay. Y eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces lo que hizo este decreto principalmente fue eliminar esa exigencia que no tenía sentido para nuestro sector. Ahora, Sandra y Miguel, hablaron ustedes de plazos, digamos, de que ir hasta diciembre es como un plazo muy corto, le deja muy poco margen de maniobra. ¿Lo ideal qué sería? ¿Ir hasta el primer trimestre o no poner plazos? Lo ideal sería que sea indefinido. No poner plazos. Exacto, no poner plazos. Eso si vos te preguntás qué visión de país tenés, ¿verdad? Si vos querés realmente fortalecer a tus industrias y darles todas las herramientas disponibles, yo creo que ese es el camino. ¿Y en la reglamentación eso se puede todavía corregir o ya no hay posibilidad? No, lo que está pendiente, o sea, lo que puede cambiar en la reglamentación, bueno, vas a tener que sacar otro decreto para ampliando la vigencia.
Y lo que está pendiente realmente en la reglamentación es el artículo 12. El artículo 12 establece que se van a otorgar descuentos totales o parciales por los servicios prestados que estén relacionados con las operaciones de importación. Entonces, ahí es donde entra el SENAVE, que tiene que hacer las verificaciones in situ de lo que se importa. Después entra el puerto por los servicios que puede llegar a prestar. Entonces, es importante reglamentar ese artículo para tener certeza de los costos que realmente están implicados en todas esas operaciones. Ahora, ¿han calculado también, Miguel, cuánto representa en pérdidas, digamos, o en caída, digamos, de ingreso de divisas toda esta situación que están experimentando este año? Sí, nosotros estamos estimando una caída de ingreso de divisas en el país de alrededor de los 2.500, 3.000 millones de dólares para este año, ¿verdad? Eso se podría paliar, incluso es un poco el foco que hacemos en nuestro último boletín, es que eso se podría haber paliado por lo menos parcialmente si es que hubiéramos, por ejemplo, procesado toda la soja que tenemos disponible en el país, que como te comentaba, estamos hablando de 3.800.000, 4 millones de toneladas, y tenemos una capacidad instalada para procesar 4.200.000, ¿verdad? O sea, si se hubieran dado las condiciones de competitividad a nivel local para que la industria pueda absorber todo eso, se hubiera generado alrededor de 600 millones de dólares más de ingresos que iba a paliar parcialmente esa caída, ¿verdad? Es difícil pensar en que vamos a solucionar una cuestión así, que estamos hablando de 60-70% de pérdida de la cosecha, de volumen de cosecha, sí, pero por lo menos tener la posibilidad de aumentar la industrialización parcialmente generaría esa solución, ¿verdad? Y a eso sí le sumamos incluso después posibilidad de importación, por ejemplo, como lo que estábamos mencionando, también generaba un valor agregado adicional que ni siquiera estaba previsto porque no hubo producción de esos volúmenes, ¿no? También. Ahora, una cosa que yo me pregunto, no son pérdida de oportunidades también, porque los precios internacionales están aumentando, están altos, y si nosotros tenemos la capacidad de poder exportar, procesar y exportar en estas cantidades que ustedes hablan, yo creo que también de alguna manera es pérdida de oportunidades para la industria y para también el propio país, ¿verdad? De poder generar riqueza a través de una industria tan importante como la de ustedes. Sí, por supuesto que es pérdida de oportunidades. Por eso yo decía, ¿qué visión tienen desde el gobierno del país que queremos, ¿verdad? ¿Queremos seguir exportando, limitándonos a exportar granos en estado natural, o queremos realmente aprovechar esta ventaja comparativa que tenemos y poder darle valor agregado dentro de nuestro propio territorio? Esa es la pregunta que siempre hacemos nosotros, ¿verdad? Y teniendo eso como visión, decís, bueno, estas son las acciones o las estrategias que voy a adoptar para lograr ese objetivo. Entonces, por eso es que trabajamos con el gobierno, para tratar de construir políticas públicas en conjunto, para que ellos entiendan cada vez más las particularidades que tiene nuestro sector y ver en qué medida nosotros podemos ayudar para lograr los objetivos que tiene el gobierno también, ¿verdad? Totalmente. Ahora, después de la reunión que tuvieron ayer con el viceministro, ¿en qué quedó el compromiso? ¿De que hay algún plazo, poder resolverlo esto en los próximos días? ¿Cómo quedaron? Me encantó la visita que tuvimos con el viceministro nuevo, porque realmente es una persona entendida. La apertura, la visión que tiene del sector agroindustrial. Decía, el sector agroindustrial es el hijo no reconocido por nadie, porque dijo, no lo quieren tomar desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, desde el Ministerio de Industria. Estamos así más o menos en un limbo, ¿verdad? Y él dijo, ¿cómo no aprovechar este sector agroindustrial que puede generar tanto beneficio para el país y mayor desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, él se comprometió personalmente a impulsar esto que está faltando en la reglamentación. Y también lo que más me gustó, Samuel, que dijo, voy a dejar, por más que tiene poco tiempo para hacerlo, tiene 12 meses más o menos, dijo, voy a tratar de construir una política industrial, que es lo que está pendiente en nuestro país. Entonces, eso es lo que nosotros siempre venimos diciendo, ¿verdad? Cómo el Paraguay no va a tener una política industrial es la hoja de ruta, ¿verdad? Que nos va a guiar a todos y va a decir, bueno, esto es lo que quiero desarrollar, esto no, a esto le doy prioridad, a esto no, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, y me encantó que él diga, esto es lo que quiero hacer. Claro. ¿Esperan que se pueda resolver esto en las próximas semanas, este mes, que salga esa reglamentación? ¿Hay expectativas de eso? Este mes sí, yo creo que sí. Yo tengo fe. Yo tengo fe.
Yo tengo fe. Claro, no, porque la verdad que sí, porque es lo que nos queda. ¿Y qué se puede esperar para la próxima campaña? ¿Cuáles son las expectativas que tienen, verdad? ¿Estas lluvias ayudaron en algo? ¿Cambió por lo menos en alguna medida el espíritu? Es que no es la época de saber cómo se va a comportar el clima. O sea, tenemos que ver más o menos la época de siembra, porque son los momentos clave donde el clima... Allá por septiembre, más o menos. Sí, más o menos. Pero en las proyecciones todavía es muy difícil aventurarse. Sí, todavía es bastante difícil. Lo que sí benefició un poco el clima que tuvimos en las últimas semanas, en los últimos meses, es parcialmente, o por lo menos en algunas zonas, a la cosecha de maíz, ¿verdad? Que también tuvo un rendimiento interesante y que seguramente va a generar algo más de ingreso de divisa para también compensar toda esta pérdida que estábamos hablando, ¿verdad? Totalmente. O sea, es la expectativa que se tiene. Totalmente. Bueno, muchas veces un título en los medios de comunicación ayuda a acelerar ciertas cosas y el dato, o por lo menos el título que ustedes nos dieron hoy de que en agosto podrían comenzar a paralizar las actividades en el sector industrial, me parece que es la nota con la que nos quedamos y es la situación realmente de alerta que hay que trasladarla al gobierno, Sandra. Sí, me gustaría que den los datos que le diste ayer al viceministro. Justamente, por más que no tenemos todavía todos los datos de molienda a todas las industrias, una de ellas que por lo general está moliendo... Sí, alrededor de 80.000, 90.000 toneladas, nos reportó el mes pasado 2.000 toneladas, o sea, ya estamos hablando de... Una caída más importante. Tenemos pues industrias que están procesando 120.000 toneladas, que están procesando por las 80, entonces estamos en condiciones bastante complejas y en términos generales se va a notar mucho más fuerte seguramente a partir de agosto, que empecemos a recibir los datos de julio, ¿verdad? Ahí es donde vamos a ver seguramente todavía más fuerte un poco esta situación. Sí. Finalmente, antes de cerrar, Sandra, Miguel, ustedes hablaron de la necesidad de un proyecto de ley. ¿Hay alguna conversación a nivel parlamentario, no sé, con diputados o senadores para plantear esto que ustedes hablaron de la necesidad de contar con esa ley especial que han considerado? Es un capítulo especial dentro del Código Aduanero. Nosotros ya presentamos nuestra propuesta. Hace por lo menos 2 años que se está tratando de discutir, bueno, se está discutiendo este nuevo proyecto de Código Aduanero y estuvo un tiempo parado, pero ahora está reflotando el tema. Ya hay observaciones por parte de los técnicos especializados de aduanas y todos los sectores del ámbito privado también están dando su parecer. Entonces es un trabajo de construcción que va a llevar tiempo todavía y esperemos, yo creo que con esta aprobación del decreto, donde nosotros tuvimos la oportunidad también de trabajar con los técnicos de aduana, ellos entendieron que no hay ningún riesgo en cuanto a controles, ¿verdad? Claro. Entonces va a ser, creo, un poco más fácil de poder instalar eso dentro del Código Aduanero. Claro, para que nosotros tengamos, digo nomás para que tengamos una perspectiva de con quién después volver a golpear puertas, ¿verdad? Pues ahora me decís, podemos hablar con Julio Fernández, podemos ir hablando ya con algunos senadores que son un poco más entendidos en el tema económico, como para tratar de empujar también desde nuestro lado y de que el tema realmente sí es la solución, que se comienza a discutir a nivel parlamentario, ¿verdad? Me encantaría, Samuel. Muchas gracias por ese apoyo que ustedes pueden llegar a prestar, porque sí, tienen que entender que esto es un camino necesario para poder ser más competitivos. Totalmente, totalmente. Bueno, Miguel y Sandra, gracias por la visita. Realmente los datos que nos dan, bueno, realmente no son los que nos hubiera podido gustar transmitir, pero qué importante también tener este tipo de notas para poder alertar sobre una situación de una industria que genera mucho empleo y que necesita acciones mucho más rápidas por parte del gobierno para poder preservar a los empleos y también preservar un sector económico tan importante como el de ustedes. Sí, y seguir generando ingresos de divisas, que es fundamental para nuestra economía. Totalmente. Y en un año donde todos los pronósticos hablan de una caída de la economía, nosotros tenemos que tratar de estimular a aquellos sectores que todavía tienen posibilidad de alguna manera amortiguar un poco esa caída, ¿verdad? Así que muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias. Miguel Chávez y Sandra Noguera nos visitaron hoy aquí en Monitor Económico hablando sobre cómo está la situación del procesamiento justamente de granos, en este caso de la soja, y bueno, la preocupación que hay y la necesidad urgente de que el gobierno termine por reglamentar ese decreto que les permita seguir trabajando. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.